gránulos en el citoplasma, en el caso de los linfocitos muy escasos, y en el caso de los monocitos muy variados, porque tienen un citoplasma a veces con unos gránulos muy finos, ¿no? Pero así los han nombrado, granulocitos y agranulocitos. Bien, delegado, pasemos lista que ya vamos a empezar, entonces comenzaremos, ¿ya? Ya, docente, ya está. Bien, el tema de ahora entonces, como ya se le había mencionado hace breves momentos, leucopoiesis 2, porque hemos tocado ya leucopoiesis 1, le hemos separado así para poder separar granulocitos con leucopoiesis 1 y agranulocitos con él, ¿ya? Entonces, como siempre, entonces nosotros tenemos que decir cuáles son los agranulocitos. En términos generales, los agranulocitos comprenden a los linfocitos y monocitos, como ya se dijo hace un momento. La mayor parte de estas, o sea que prácticamente la mayor parte de de estas células se producen a partir, o sea, nacen a partir de la célula madre, todos de la célula hematopoyética, pero la mayor parte de médula ósea, a excepción de algún linfocito, de un tipo de linfocito que lo vamos a ver en un rato, que puede formarse a nivel de ganglios linfáticos, pero regresan a la médula nuevamente, ¿ya? ¿Para qué? Porque de ahí comienza a salir, ¿ya? Bien, entonces teniendo en claro el tema que vamos a tratar, vamos a seguir entonces. La serie linfoide, vamos a tratar la serie linfoide y la serie monocitoide, ¿ya? Y entonces partimos de una célula hematopoyética que ya hemos dicho, una célula madre, totipotencial, indiferenciada, y de ahí sigue a un progenitor linfoide común, ¿ya? Aquí, mientras que en célula madre no sabíamos en qué va a terminar, si va a terminar en una plaqueta, en un eritrocito, en un linfocito, en esta etapa de la primera, es totalmente indiferenciada. Y de ahí sigue un progenitor linfoide, también totalmente indiferenciado. Se sabe que es linfocito o progenitor linfoide, pero no se va a saber, en este nivel no se va a saber si va a terminar en una célula linfocito B, un T, una célula plasmática o un NK, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia de la formación de la serie linfoide. Igualito vamos a ver, lo hemos visto cuando hemos hecho la serie granulocítica, ¿no es cierto? Y igual lo vamos a ver cuando hagamos la serie monocitoide, ¿ya? Bien, ¿qué tan importantes son los linfocitos? Los linfocitos representan pues el 20 o 40% de todos los glóbulos rojos circulantes. Va a tener un diámetro variado de 7 a 15 micras. Lógicamente que algunos escapan a vamos a decir, a estas dimensiones. Pueden haber linfocitos más pequeños o pueden haber linfocitos más grandes. En términos generales, de 7 a 15 micras, ¿ya? La morfología en cuanto a los linfocitos pequeños, como hemos hablado, todos los linfocitos van a tener casi la misma característica, pero el pequeño va a tener siempre un núcleo muy redondo. La cromatina, o sea, el núcleo va a ser bien compacto y va a tener un escaso citoplasma. Lo que ya estamos haciendo morfología en el laboratorio, porque ya estamos en el grupo miércoles, estamos haciendo ya 2 clases de morfología, mientras que el grupo de viernes todavía no hemos avanzado ni una clase. Entonces, por ahí vamos a notar pues que los linfocitos, algunos linfocitos que son puros núcleos, no se ve citoplasma, mueve micrométrico y vamos a ver un ligero, pero muy ligero halo celeste, ¿ya? Ese será un linfocito pequeño, ¿ya? Bien. Y los linfocitos grandes tienen una mayor cantidad de citoplasma, pues. El núcleo casi va a ser el mismo. El núcleo casi va a ser el mismo, lo que va a variar es el tamaño el tamaño del citoplasma. Sí se va a ver muy claramente el citoplasma. Muchos de los citoplasmas o de los núcleos, de los linfocitos grandes,
van a ser una membrana laxa que se va a acomodar a las células vecinas, o sea, va a tomar la forma a veces de las células vecinas. Y como dije hace un rato, por más que digamos que es agranulocitos, tienen algunos, pueden contener algunos, pueden contener unos granos azurófilos, o sea, unos granos azules, un poquito gruesos, ¿ya? Intermedios entre lo que es cementado y un eosinófilo, ¿ya? Intermedio, pero azul, ¿ya? Por otra parte, nosotros hablamos de la composición bioquímica de los linfocitos. En general, la membrana celular, ¿qué va a contener? Va a contener receptores antigénicos, molúculos CD y receptores de citocinas. Todos estos elementos constituyen la base principal de la defensa. ¿Para qué? Porque ya vamos a ver en un rato cuál es la función. La función de los linfocitos es preservar el organismo de los virus, mientras que los granulocitos, habíamos dicho, puede que tienen otras funciones, ¿no? Nos protegían de las bacterias, nos protegían muchas veces de células tipo inflamatorias en el caso de, o de sustancias inflamatorias como el caso de las alergias que habíamos mencionado, donde se proliferaban los eosinófilos, ¿no? ¿Ya? Y en general la composición entonces del citoplasma, si hemos hablado cuál es la función de la membrana celular o cuál es la composición de la membrana celular, ahora vamos a hablar de la composición del citoplasma. Dentro de la célula sabemos que existe el núcleo y el citoplasma. El citoplasma va a contener químicamente, bioquímicamente mitocondrias, ribosomas, va a haber el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. En muchas de las células que vamos a ver, en muchas de las células que vamos a ver, sobre todo en hematología 2, vamos a ver claramente en las células más inmaduras, vamos a ver el aparato de Golgi claramente, ¿no? Como un vacío que se forma en el citoplasma, ¿ya? En general, entonces, los componentes bioquímicos de los linfocitos va a tener también ADN, ARN, enzimas metabólicas y proteínas receptoras. Aparte va a tener inmunoglobulinas, sobre todo en qué tipo de los linfocitos B, ¿ya? Para tratar un poquito más el tema, para ir ampliando más, miren ustedes, los linfocitos T maduran en el timo, o sea, se forman en la médula, pero maduran en el timo. Y todos ustedes saben que el timo es una glándula que la van a tener los primeros años de infancia. O sea, solamente va a haber en niños. En los adultos ya no vamos a tener timo. ¿Ya? Casi no, ya se hipotrofió, ¿ya? El timo. En los niños sí es una glándula bastante importante. ¿Por qué? Porque lo va a proteger al niño de las infecciones virales que son comunes, más propensos a ser atacados por virus. Y entonces, estos linfocitos T, como estoy mencionando acá, lo estoy mencionando primero en una fotografía de un frotis y después lo he agrandado. Vamos a ver el núcleo, una célula más o menos, miren ustedes el tamaño de la célula comparado con un hematíe que mide 7 micras, más o menos están alrededor de unas 10 micras, 12 micras de diámetro, ¿no? Y tienen un núcleo con una cromatina bien compacta y un citoplasma, al menos acá no se ve escaso, pero hay otros que van a ser muy, muy escasos, ¿ya? Que casi no se va a ver el citoplasma, ¿ya? De todos los linfocitos que va a haber cuando hacemos la fórmula, del 100% de linfocitos que vemos, el 60-80% son estos linfocitos tipo T, linfocitos pequeños, ¿ya? Los linfocitos T, para empezar, son un tipo de glóbulo blanco que es fundamental pues, en el sistema inmunitario. Se originan siempre a nivel de médula ósea y maduran en el timo, o sea, nacen en la médula ósea y automáticamente de la médula ósea sale y se aloja en el timo. De tal manera que su función principal de este tipo de linfocitos va a ser destruir células infectadas, ¿ya? Y además, estos linfocitos T, miren ustedes, tienen una función de coordinar la respuesta inmunitaria de tal manera que se adapta frente al virus.
¿ya? No solamente el virus, en algunas bacterias también va a atacar, o sea que no es exclusivo de virus. Y también se van a ir a atacar células, o sea, tejido de tipo neoplásico, canceroso más que todo. Neoplásico es en término general que puede definir, neo es nuevo, plásico tejido, entonces, nuevo tejido. Hay tejidos benignos y malignos, pero fundamentalmente el linfocitos T va a actuar se va a ir directamente a las células cancerosas, ¿ya? A la neoplasia de tipo maligna, ¿ya? Entonces vamos a tener entonces sus marcadores, CD3, CD4, CD8, ya lo hemos conversado en algún momento, ¿no? Los linfocitos T, CD4, por ejemplo, son los linfocitos colaboradores. ¿Por qué colaboradores? Porque coordinan la respuesta inmunitaria, de tal manera que envían unas señales químicas que van a activar otras células para que traten de defender al organismo. Y estas células defensivas generalmente son los macrófagos y los linfocitos B. ¿Ya? Miren, los T le avisan a los macrófagos y coordinan con los linfocitos B. ¿Ya? Ahora bien, el CD4, el CD8, por ejemplo, el CD8 se llaman linfocitos citotóxicos. Estos son conocidos como también células asesinas que van a encargarse no solamente de reconocer las células, sino de destruirlos directamente. ¿Qué tipo de células? Células de tipo que están ya cancerosas o células que ya están infectadas. Ahora bien, el linfocito, existe también otro marcador, que son los linfocitos T, los linfocitos TREG, que tienen la función de frenar pues, a otras células del sistema inmunitario. O sea que estos linfocitos TREG van a prevenir enfermedades autoinmunes, ¿ya? Por ejemplo, existe, por decirles, ¿no? Existe la enfermedad, la tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto es una enfermedad inmunológica, o sea, autoinmune. El mismo organismo va a generar, va a generar que sus propios defensas destruyan no solamente la tiroides, pueden destruir o atacar el páncreas y va por eso que estas tiroiditis o estas enfermedades inmunológicas pueden producir diabetes inclusive, ¿no? No hay respuesta. Por otra parte, cuando hablamos, esto estamos hablando de los linfocitos T reguladores. Y cuando hablamos del CD4, del CD3, generalmente el CD3 es un marcador de tipo maduro. O sea, decimos maduro porque van a estar en las linfocitos T maduras. Y mientras que los linfocitos T reguladores son un subgrupo especializado de frenar el sistema inmunitario para evitar enfermedades inmunes, el CD3 tiene la función de prácticamente de marcarlos, ¿ya? Bien, pasamos entonces a lo que sigue. Los linfocitos T, entonces, como funciones principales, ya lo hemos mencionado, colaboradores, el CD4, coordinan la respuesta inmune, secretan citocinas, los linfocitos T citotóxicos, el CD8, destruyen las células infectadas, eliminan células tumorales, ya lo hemos mencionado hace un momento, me adelanté un poco. Los linfocitos T reguladores van a modular la respuesta inmunológica y previenen la autoinmunidad. Los linfocitos B, eh, hemos hablado del linfocitos T, ahora los linfocitos B, son un tipo de glóbulo blanco fundamentales para el sistema inmunitario adaptativo. Su función principal es la inmunidad humoral. Hay dos tipos de inmunidad para empezar, la humoral y la inmunidad celular. Estamos hablando de la inmunidad humoral, que tiene relación con el linfocito B, que consiste en la producción de anticuerpos, o sea que estos linfocitos van a activar la producción de anticuerpos. O sea, ¿y cuáles son los anticuerpos? ¿Cuáles son los anticuerpos? Las inmunoglobulinas, que son específicas para identificar y neutralizar los patógenos como los virus y bacterias.
Ustedes recuerdan que no sé si ustedes tenían conocimiento, pues que en el COVID, las inmunoglobulinas que más se movían eran la M, la A, ¿no? Entonces, y la E, ¿no? Entonces, producto vamos a decir, de la autorregulación inmunológica en la parte humoral, ¿no? Y entonces, decimos que los linfocitos sí se producen en la médula ósea y maduran en la médula ósea y representan, a diferencia de los T, representan, mientras que el otro representaba el 60 a 70%, estos representan pues el 10 a 20% de todos los linfocitos que están circulando, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Ya lo hemos mencionado. Reconocimiento de antígenos, producción de anticuerpos y generación de memoria inmunológica. Es ahí donde nace pues la vacuna, ¿no? La vacuna es la aplicación de virus o bacterias, de virus prácticamente inactivos, pero que van a generar una respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica va a hacer que haya memoria inmunológica. O sea, cuando uno pone una vacuna, el cuerpo al comienzo reacciona generando bastantes tipos de linfocitos B, como si lo fueran a atacar, pero como están inactivos estos virus que han ingresado con la vacuna, prácticamente en el tiempo corto van a reducirse entonces estos linfocitos B y además ya generan memoria. ¿Qué significará? Que cuando ingresan los verdaderos virus que están activos, ya hay una memoria inmunológica que lo va a atacar inmediatamente. Por eso que la respuesta es rápida, por eso que las vacunas evitan la proliferación de enfermedades. Ahí nace, ahí nace el fundamento de las vacunas, ¿ya? Los linfocitos B van a tener marcadores, pues, ¿no? Entonces, eh, los marcadores son CD19, el C20, el CD20, el CD21. Ya lo vamos a explicar. Pero lo más importante es que estos linfocitos B, eh, si bien es cierto, maduran por completo en la médula ósea, pero antes viajan a los órganos linfoides, ¿no? Estamos hablando de los ganglios linfáticos. Y entonces ahí es donde, como he mencionado hace un momento, van a producir los anticuerpos. Y entonces estos anticuerpos, ¿cuál es su función? Van a detectar, ¿qué cosa van a detectar? El antígeno, o sea, la sustancia extraña, eh, y se diferencia, y ahí es donde van a diferenciarse de otras células que ya vamos a ver posteriormente, como las células plasmáticas, ¿ya? Eh, la memoria inmunológica, como dije hace un momento, eh, estas células tienen una capacidad de recordar al patógeno. Entonces, como dije hace un momento, cuando ingresa, hay una respuesta inmediata, pues. Y no solamente es inmediata, sino con mayor fuerza, porque ya están listos ya. Entonces, esta memoria inmunológica generalmente nos previene de enfermedades futuras, ¿ya? Otra que tenemos que ver, otro ítem que tenemos que ver cuando hablamos, es la presentación de los antígenos. Estas células capturan patógenos y los presentan a otras células inmunitarias. Entonces, no solamente lo capturan, el linfocito B captura, sino lo presenta el linfocito T. ¿Para qué? Para coordinar una respuesta más completa, ¿ya? Eh, Niveles bajos de estos linfocitos B, ¿qué va a producir, no? Una disminución, pues, de la falla de poder producir anticuerpos. O sea que esta es la falla que van a contener los pacientes con HIV que tienen una deficiencia inmunológica, autoinmune, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde el virus del HIV ataca generalmente a este tipo de células, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no puedan reconocerlos, ¿ya? Eh, Cuando hablamos del CD19 y el CD20, el CD21, en forma general, nosotros vamos a decir que son antígenos
marcadores de superficie celular fundamentales. ¿Ya? Y estos marcadores son fundamentales porque no solamente nos va a permitir identificar y estudiar a los linfocitos B y el tipo de glóbulos blancos responsables, van a ser responsables del sistema inmunológico de tipo humoral, ¿ya? Y la producción, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que la humoral tiene que ver con la producción de anticuerpos, ¿ya? El CD19, por ejemplo, su función es biomarcador, es el biomarcador más fiable y constante en los linfocitos B. Actúa prácticamente como un correceptor de las células B, ¿ya? Y ayudan a mantener una especie de equilibrio, como equilibrio, sobre todo en cuanto a las respuestas inmunológicas, ¿ya? Por otra parte, los linfocitos, los marcadores CD20, su función es marcar, es un marcador tumoral clave y prácticamente es un canal importante porque va a regular el transporte de iones de calcio, ¿ya? A nivel de la misma célula. Y cuando hablamos de los CD21, tiene una función que también es conocida como un receptor de complemento. Su función principal va a ser unirse a los fragmentos del complemento y que van a estar ligados a los antígenos, ¿ya? Bien, otra célula que es importante mencionar son las células plasmáticas. En las células plasmáticas, también conocidos como linfocitos B, miren ustedes, pueden ser, generalmente la morfología de las células plasmáticas son ovaladas, pero pueden ser redondos, pero su característica principal, para que ustedes lo puedan distinguir, es que siempre el núcleo es excéntrico, no va a estar en el centro, siempre está excéntrico, ¿ya? Va a tener entonces una cromatina, como si fuera rueda dentada, y el citoplasma es muy basófilo, o sea, no se van a poder confundir. Podrían confundirse de repente si es que no tienen experiencia con una célula más joven, pero este tipo de célula no puede ser considerada un linfocito, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Entonces, las células plasmáticas son glóbulos blancos que van a derivarse de los linfocitos B, sobre todo cuando son activados cuando ya sobrepasa la infección, los linfocitos B activan a las células plasmáticas. Y entonces su función principal va a ser, pues, eh, de tipo, vamos a decir, como lo he puesto acá, de producción y secreción de anticuerpos, ¿no? Entonces, esta secreción y producción de anticuerpos fundamentalmente va a combatir virus, bacterias y otras, ya hemos hablado, de células cancerosas, ¿ya? Entonces, eh, la célula plasmática es capaz de liberar miles de anticuerpos por segundo, de tal manera que neutraliza la amenaza, ¿ya? ¿Bien? Las células plasmáticas van a producir entonces masivamente inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G, la A, la M, la E, la D. ¿Ya? Esa es la función principal de las células plasmáticas. Normalmente no vemos células plasmáticas en sangre periférica. Es anormal verlas, ¿ya? Cuando vemos masivamente podemos hablar de una patología que lo vamos a tocar en el próximo ciclo, ¿ya? Después tenemos el otro tipo de linfocitos, linfocitos NK, como he mencionado, natural killer, ¿no? O sea, asesinos naturales. Este tipo de células son muy especiales, ¿ya? Estas células tienen una capacidad generalmente de destruir, identificar y destruir de manera rápida todas las células. No estamos hablando de virus, estamos hablando de células que están infectadas, ¿ya? Otra más es que estas células fundamentalmente
son proteínas, su constitución bioquímica son proteínas, que va a estar en la superficie de la mayoría de nuestras células. Su función ya hemos tocado, entonces actúa atacando a las células infectadas y a las células tumorales. ¿Ya? ¿Cómo actúan las células NK? Actúan, pues, ¿cómo la voy a destruir? Por citolisis. Citocélula lisis destrucción. ¿Cómo van a destruirla? Liberando gránulos con enzimas tóxicas, ¿ya? Que van a perforar la célula, provocando su autodestrucción. A eso denominamos apoptosis, o sea, destrucción programada. Apoptosis es destrucción programada, ¿ya? De tal manera que va a haber una ruptura directa y va a destruir la célula, ¿ya? Otra función son receptores. Utilizan, como ya he mencionado, un equilibrio de receptores de activadores e inhibidores, ¿sí? Entonces, van generalmente a destruir prácticamente los marcadores normales, ¿no? O sea, de lo propio. Algo común, porque las moléculas HLA son antígenos leucocitarios humanos. Antígenos leucocitarios humanos son las moléculas HLA. Estas moléculas HLA van a estar presentes, pues, como ya he mencionado, en todas las células, en la superficie de todas las células, y su función principal es ayudar al sistema inmunitario. Primero, la diferencia entre las células propias y las células del organismo, y entre las células propias del organismo y las células extrañas, la diferencia primero. Y al final las identifica, pues, ¿y cuáles son las células extrañas? Van a ser los virus y las células cancerosas, ¿ya? Bien, pasamos entonces a lo que es como función, vamos a ver, ahora vamos a hablar de los monocitos. Entonces, igual como la serie linfocítica, la célula, el monocito sale una célula madre hematopoyética y ahí ya sale el monoblasto, ¿ya? Como no hay monoblasto tipo T, A, etcétera, solamente es uno, a diferencia del linfocito que habíamos hablado de linfocitos T, el linfocito B, el NK, de las células plasmáticas, el plasmocito. Entonces acá no hay una célula indiferenciada. De frente, de indiferenciada, célula hematopoyética, forma el monoblasto. El monoblasto, ya lo vamos a ver en hematología 2, cómo es un monoblasto, pasa a promonocito y hay monocito. Y entonces vamos a ver que el monocito es lo que vamos a ver normalmente, y vamos a ver aquí cuál, acá no, ya se me pasó uno, ya, acá, perdón un ratito. Ya. Los monocitos tienen una composición bioquímica, ¿ya? Van a tener organelos, en los organelos van a tener lisosomas, mitocondrias y la parte Golgi, casi igual que todas las células, ¿sí? Pero sí van a tener una sustancia activa que son hidrolasas, otro tipo de citoquinas, y van a tener radicales libres. En lo que se refiere a la función del monocito va a ser fagocitosis. Ya hemos hablado qué es fagocitosis, que es la eliminación de qué, de hongos, bacterias y de restos celulares, ¿no? Que ya prácticamente están en el organismo sin cumplir una función, ya sea malignos o sea células muertas de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces también va a tener una función de presentación antigénica. Van a activar los linfocitos T. O sea, prácticamente ayuda en coordinación con los linfocitos T, miren ustedes, ¿no? Y otra función es producción de citoquinas, lo que llamamos la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, ¿no? La interleuquina 1 es el principal patógeno endógeno, pirógeno endógeno. Entonces, el principal pirógeno endógeno, ¿por qué? Porque actúa sobre el sistema nervioso para inducir, ¿qué cosa? Fiebre. Si estamos hablando del pirógeno, o sea, pirógeno significa elevación, sustancias que van a elevar la temperatura. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque van a producir fiebre. La fiebre
prácticamente va a producir vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad entonces vascular. Entonces la fiebre, cuando un individuo tiene fiebre, es una forma de defensa, ¿ya? La fiebre es una forma de defensa para que poder destruir a la bacteria. Lógicamente que tiene un inconveniente cuando la temperatura se eleva por encima de 38 grados y medio, puede producir alteraciones neurológicas. En niños, sobre todo, la fiebre puede producir epilepsia, el inicio de unas convulsiones que pueden transformarse en epilepsia. Y entonces, cuando se haga la historia clínica, veremos entonces en ese niño que la causa de su epilepsia fue por fiebre. Por eso que lo primero que hacemos cuando llega un paciente con fiebre es bajar la temperatura. Y cuando es un niño, con mayor motivo, ¿ya? Bajar la temperatura rápidamente. En los niños, la primera fuente, el primer método para bajar temperatura es baños fríos. Primero comienza con baños tibios en una tina y después se le va aumentando el agua fría, de tal manera que el agua fría prácticamente va a producir disminución de la temperatura en forma natural, ¿ya? Entonces decimos entonces de que el causante de la fiebre es la interleuquina 1. La interleuquina 6 es un regulador de inflamatorio nada más, ¿ya? Junto con la interleuquina 1, con la anterior, va a promover entonces que el hígado produzca proteínas de fase aguda y participe en la activación. ¿De qué tipo? La activación y la diferenciación de todos los linfocitos, el T y el B. Y cuando hablamos del TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, esto es vamos a ver, un elemento fundamental en qué. Si miren ustedes, su nombre mismo lo dice, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, va a tratar de destruir todos los tejidos dañados o tumorales, ¿ya? De tal manera que también va a aumentar la fiebre y estimula la respuesta, pues, inflamatoria. Cuando nosotros hablamos de respuesta inflamatoria, cuando tenemos nomás algo sencillo, la picazón de un mosquito va a producir una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? Primero es el calor, o sea, hay calor como una especie de fiebre local, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya vasodilatación. Después va a haber edema, una pequeña pápula. Y lo tercero es el calor, edema y dolor. Son tres componentes básicos del proceso inflamatorio: calor, edema y dolor, ¿ya? Como un paréntesis a lo que estamos hablando. Los monocitos, entonces, tienen entonces esta función y sus valores normales, como ya hemos mencionado, pueden ser hasta 10. Hasta 10 es normal, ¿ya? Bueno, hasta aquí quedamos. Y otra cosa más con relación a los monocitos, entonces, es que es una célula grande que tiene un núcleo con una cromatina nuclear, como si fuesen porosa, como si fuesen circunvalaciones a veces cerebrales, ¿no? ¿Ya? Y es la célula más grande que va a tener en el torrente sanguíneo, ¿ya? Bien, había mencionado entonces, aquí termina la clase, y al inicio habíamos mencionado entonces de que teníamos la obligación de hacer ahora la evaluación. Entonces, ya no es solamente el hecho de que yo me siente acá, dicte la clase y ustedes escuchen, ¿ya? Entonces vamos a ver la forma de ahora de mencionarles, de pasar una pequeña, se encuentra, por ejemplo, a ver por la lista. mm, Vamos a hacer una evaluación ya. La señorita,
La señorita Pérez. ¿Está Pérez presente? Sí, docente, buenos días. Buenos días. Señorita, ¿cuáles son las causas que hemos hablado ya en estas clases relacionadas a la función o las causas de eosinofilia, por ejemplo? Hola, Sí, profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Se entrecortó un poco. causa de eosinofilia. Mientras que hable su computadora ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya, la segunda, ya. La señorita Coyachagua, la señorita Coyachagua, Sí, profesor, buenos días. buenos días. Habíamos hablado de que tenemos nosotros, habíamos hablado sobre los rangos de leucocitos en la clase hace unos días, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son los rangos de leucocitos en un hemograma o un recuento? Bien, pasamos a la señorita Guillén. Guillén, ¿se está Guillén? Sí, presente. No te escucho. Guillén, con el señor Docente, Guillén. presente. Ah, Sí, ya, ya. Voy a aumentar el volumen porque no le escucho a usted. Cuando hablamos el otro día, o ahora mismo, sobre ¿a qué se nos referimos con el término pancitopenia? pancitopenia, una disminución. Ya. Pasamos al señor, al alumno Tito. Buenos días, profesor. Buenos días. Parece que no le escucho bien. Ya, ahora sí ya está. ¿Cuál es la función del linfocito T que acabamos de mencionar? La función de los linfocitos T es que participa en la inmunidad celular. Se Bien, divide en CD4 y CD8. ya está bien. Nisama, Nisama. Estoy llamando a los alumnos que han tenido una nota sobresaliente. Ya no estoy llamando ya en su momento llamaré a los demás. ¿Ya? Nisama, ¿dónde está? Falta. Mamani, Buenos días, profesor. señorita, ¿cuál es la función principal que acabamos de decir de las linfocitos B? Bien. Guamanjali, Guamanjali, ¿dónde está? González, ¿está González? González faltó. Guamanjali, Captcha, Sí, profesor. buenos días. Acabamos de mencionar cuál es la función de las células que acabamos de decir. ¿Cuál es la función principal del monocito? La función principal del monocito es la fagocitosis. Bien.
Y por último, Barzola. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la función principal de los linfocitos NK? Bien, Ellos matan directamente a las células infectadas. bien, está bien. Bien, entonces nosotros vemos entonces de que en esta primera evaluación, miren ustedes, se han llamado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas y solamente 3 han contestado. Cuando ellos se demoran, pues están revisando ya, están haciendo la pregunta a su computadora, ¿no? Pues, o de repente no han tomado las notas correspondientes o la atención correspondiente. Bien, delegado, empezamos con unos cuantos y ahora estamos con 34 alumnos. ¿Ya? Son 41. Sé que hay una deficiencia de asistencia en este caso. Delegado, tome lista, por favor. Está bien, docente. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Porque yo he preguntado, ahora quiero que ustedes me pregunten. Bien, si no hay preguntas, ¿sí? Durante un choque hipovolémico puede haber una pancitopenia. Un choque hipovolémico no tiene nada que ver con con la producción. El choque hipovolémico es la disminución del volumen sanguíneo. Entonces lo que va a haber ahí es disminución de todo lo que es volumen. O sea, estamos hablando de sangre total. Pero si yo le saco un hemograma, su hemograma puede estar normal. Inclusive hasta su hemoglobina puede estar normal después de un accidente, de una persona que ha perdido mucha sangre. ¿Por qué? Porque la respuesta se demora, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el choque hipovolémico solamente tiene que ver el volumen sanguíneo, ¿ya? Entonces, si hay un sangrado inmediato, no hay ninguna respuesta, pues no hay respuesta en general. El hematocrito inclusive va a estar normal, porque es todo lo que se está, todo lo que es la parte líquida, que es la sangre, está disminuida, pero si uno hace un recuento, sus células van a estar normales. El choque hipovolémico tiene por, por, este, por primera causa, deshidratación. Si se deshidrata el paciente, ya lo hemos mencionado, el hemograma va a estar igualito, no va a haber alteración, lo que va a haber alteración es el hematocrito. Entonces, ya fue pregunta de examen, ¿no? ¿En qué casos hay un falso resultado del hematocrito? En deshidratación, por ejemplo. Falta líquidos, la proporción celular va a estar más aumentada que la parte líquida, ¿ya? Y después vamos a tener otra cosa más, que vamos a tener que, si hay una hemorragia masiva, una hemorragia, lo que va a haber es una disminución del volumen sanguíneo, pero su fórmula leucocitaria va a estar presente. O sea, pancitopenia significa disminución de todas las células, ¿ya? No tiene nada que ver el choque hipovolémico entonces con disminución celular, ¿ya? Esa es parte de la interpretación que nosotros damos, ¿ya? Otra pregunta, por favor. ¿Usted cómo se llama, señor? Yo, Palacios García, Ronnie. ¿Cómo? Palacios García, Ronnie. Alejo. No, Ronnie. Palacios García, Ronnie. Usted García. Palacios García. Ah, ya, ya. O sea, que no se escucha bien, pues. Palacios, ¿no? Ya, señor. ¿Alguna pregunta más? Profesor, una pregunta. En el caso de los linfocitos B y T, o sea, exactamente cómo se le pueden reconocer a los linfocitos B y para qué estudios exactamente se harían. Ya. En términos generales, nosotros podemos reconocerlos a veces, los reconocemos en el hemograma, ¿no? Los chiquitos y los grandes, ¿no? Por eso nomás.
pero realmente para estudios mucho más especializados, se hace otro tipo de examen, ¿no? En este momento no recuerdo, se me ha escapado ahorita de la memoria, pero hay estudios que necesariamente, sobre todo en el tipo, cuando encuentran leucemias linfocíticas, determinar qué tipo de proliferación es, si son los B, los T, entonces hay que hacer un examen especial, muy especial, que ahorita el nombre se me ha ido, pero que definitivamente puede identificarlos, ¿no? O sea, morfológicamente lo podemos sacar, ya morfológicamente por lo chiquito, por lo grande, y hemos dicho que los linfocitos más pequeños son hasta 60% de todos los linfocitos que están en el torrente sanguíneo, ¿no? Y los linfocitos T van a ser básicamente hasta el 20% de todos los linfocitos que vamos a tener en el torrente sanguíneo, o sea que significará que más vamos a tener los linfocitos pequeños, ¿ya? Lo ve. Entonces, pero morfológicamente lo podemos diferenciar, como lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Linfocitos chicos, linfocitos grandes, pero ay, existe un examen especial que por favor queda en el tintero para la próxima clase mencionarlo, ¿ya? Es un examen muy especial que se hace con un equipo y que el hematólogo tiene que interpretar el examen, ¿ya? Es un examen bastante, también es un poquito caro. De estar costando, el último paciente que tuve que le pedí fue más o menos unos 1.600 soles que le cobraron ese examen, ¿no? Para determinar no recuerdo ahorita cómo se llama la prueba, se me ha ido, pero sí es más específico para poder determinar ya específicamente qué tipo de celulares hay en la sangre, el tipo, ¿ya? Es fácil reconocer un eosinófilo, un monocito, porque son células únicas, pero en el caso del linfocito ya hemos mencionado, ¿no? Linfocitos T, B, NK, el linfocito que puede ser célula plasmática, ¿no? ¿Ya? Normalmente en las células plasmáticas no la vemos así nomás, casi nunca la vamos a ver, a menos que exista una enfermedad que sí y ahí están, la tenemos en Lamia nosotros para el próximo ciclo, ¿no? Para que la puedan observar. Generalmente la vemos en enfermedades de tipo proliferativas, ¿ya? Otra pregunta, señorita, ¿su nombre? Barzola, Camila. Gonzola. Barzola. Ah, ya, Sí, profesor, gracias. ya. Bien. Si no hay más preguntas, por favor, delegado, entonces damos por terminar la clase, ¿no? Vamos a ser un poquito más estrictos, miren ustedes, estrictos, ¿ya? Termina la clase, tienes preguntas simples, ¿ya? De repente le voy a preguntar cuál